porque comenzamos ya con la tertulia, así que aprovecho para presentarles a nuestros tertulianos de miércoles. Luis Carreto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Rubén Márquez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar. Nos falta la tercera en discordia, que es María Fernández Pino, a la que, bueno, pues tenemos que pensarla en el Caribe, sí. Como ella ya nos comentó en su día, que se iba a pasar un tiempecito a Miami, así que la echaremos mucho de menos. Pero por lo que pone en Instagram y en Facebook va todo perfecto, no nos preocupemos. No nos preocupemos, no nos preocupamos, no. O sea, que la dejamos allí tranquila, sí. Que está mucho mejor que nosotros. Está mucho mejor, sí. Pues nada, feliz año a los dos, gracias por estar un miércoles más con nosotros. Y bueno, decía que el ambiente en España está bien caldeadito, tenemos una actualidad candente y es que desde ayer ya tenemos nuevo presidente del gobierno, ya no es en funciones, ya es presidente oficial Pedro Sánchez. A ver, ¿hacemos una valoración sobre ello? Que los que están más calientes son los políticos, creo. Yo creo que ha habido una temperatura, creo yo, excesiva en el Parlamento en este fin de semana. Yo creo que se han dicho y se han hecho cosas que si lo hiciera mi sobrina de 8 años la hubiera castigado por mal hablada y por mal educada, pero bueno, estos son los mimbres que tenemos. Yo espero que ahora haya una desinflamación, porque ha habido mucho postureo en cuanto al lenguaje que se ha utilizado, y yo sobre todo lo estaba hablando con Luis antes de empezar, que tú sabes que siempre tenemos el precalentamiento de la tertulia, que a mí lo que me preocupa es que ese tipo de lenguaje contamina a la sociedad. No es la sociedad la que esté caliente en sí, yo creo que se genera a través de determinados medios de comunicación, a través de declaraciones de los políticos y del lenguaje que han usado en este fin de semana, son los que generan una situación muy artificial. Luego cuando tú llegas aquí a un bar de Córdoba y escuchas ciertas argumentaciones y ciertos gritos que llego a escuchar, yo la sensación que tengo es ese alejamiento que hay siempre entre la España real y la España oficial. Yo creo que en la España real tenemos problemas mucho más complicados, como es que el 20 de enero hay que hacer el trimestre del IVA, el IRPF y demás, ese tipo de cuestiones, que a los clientes hay que atenderles, que cómo está la familia, que si tengo que ir al médico para cuando me dan la cita, que no me la den para el mes que viene y no para dentro de 3 meses. Esas sí creo que son cosas que nos calientan a los ciudadanos. Lo otro es... Este año no es el 20, este mes no es el 20, ¿no? Este mes es el 31, el 30. Tenemos hasta el 31. Pues me habéis dado un alivio, es verdad. El único... Es que cerramos año Yo cerebralmente estoy en 2019 todavía, lo aviso. Yo todavía en los documentos no pongo 2020, pongo 2019, no he pegado el cambio de año todavía. Sí, hay que acostumbrarse. Sí. Bueno, en cualquier caso, sea la España oficial de la España real, hay ahí un muro de separación, en cualquier caso es algo que nos afecta o nos va a afectar. Y bueno, pues Luis, ¿qué piensas de este nuevo gobierno? Bueno, la verdad es que es un gobierno que a mí me hizo pensar en su momento, hablando de democracia y de elecciones, bueno, que el perder unas elecciones o el ganar unas elecciones es democrático. Lo digo por uno o por otro. Lo que es muy triste es perder la democracia por unas elecciones. Y hago un juego de palabras, que es muy fuerte y es muy duro. ¿Pero se puede llegar a ese punto? Bueno, si se ve fríamente, haciendo memoria de todo lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años, las declaraciones de cada personaje, de todos, yo no estoy sacando ni a uno ni a otro, todos los personajes que han pasado por la Cámara y que están ahora, unos han ganado las elecciones, otros las han perdido, la verdad es que es absolutamente tristísimo. No hay nadie, ninguno, que haya dicho una verdad. Todos se han, con perdonad la expresión, cagado en su palabra. Tanto los que están gobernando como los que no. Porque unos se rajan las vestiduras por la oposición y otros, la oposición, se rasca las vestiduras por los que han ganado. Pero tan culpables son unos como otros, sí se sienten culpables. Por eso he dicho, de perder las elecciones en una democracia está aceptado. Lo que no se puede aceptar es que la democracia se pierda en unas elecciones. Y la han perdido en ambos lados. Porque si esto se quería haber evitado por la derecha, pues, hablemos del PP y compañía, pues podrían haber llegado a un acuerdo. ¿Hubiera querido la izquierda ese acuerdo? No, pero se podía haber... Hay muchas formas de llegar a acuerdo, porque más acuerdo antinatura, habiendo escuchado a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, habiendo oído a los dos las barbaridades que se han dicho
unos al otro y han llegado a un acuerdo, ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo PSOE y PP, por ejemplo? Los amores más reñidos son los más queridos siempre. Con un buen programa, y un programa de regeneración democrática que creo que en este país hace falta. Y me refiero a una regeneración democrática empezando por el propio comportamiento de los diputados. Algunas veces me han llamado políticos, porque ahora mismo lo que han hecho es de la política una forma de vida, una profesión. Por lo tanto, han hecho una profesión y está. Pero el servicio público de un servidor público, que son los políticos, eso no se ha dicho nunca, se ha perdido ya. O sea, que esos servidores públicos están al servicio de los que les pagan, y les pagamos los ciudadanos normales y corrientes. Pero parece ser que nosotros no contamos nada más que a la hora de llegar a las urnas y utilizan nuestro voto como les da la gana. Sí, porque ayer lo hablamos en la tertulia, y además es algo muy extendido, la gente lo dice mucho, lo de disfruten lo votado. Oye, mira, es que esto no es lo que se ha votado. Yo voto algo, o la ciudadanía vota una cosa, y luego con esos votos los políticos juegan. Pero bueno, es la ley electoral que tenemos, ¿no? Sí, no, pero de todas formas yo sigo pensando que el reflejo de la política, el reflejo del Parlamento, es el reflejo de la propia sociedad. O sea, estamos en una sociedad cuando la pérdida de valores y la pérdida de la esencia de la propia cultura occidental, pues se ha perdido. Y ahora mismo el Parlamento, esa bronca que hemos visto en el Parlamento, es la bronca que hay en la sociedad. No, como no está en un escaño, no se oye, pero se oye en la calle, ¿eh? O sea, que se oye en la calle, se oye en el bar, se oye en un sitio. La gente está absolutamente perdiendo un poquito los estribos y diciendo muchísimas burradas, muchos disparates. Y si no, véase Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Las redes sociales están crispadas. Allí lo único que se respira es crispación. Entonces yo ya no sé si eso se traduce en el bar, en la cola de la frutería o en donde sea, pero el caso es que las redes sociales están crispadas. ¿Que es que solamente se expresan los crispados en redes sociales? Es que los ofendidos tienen mucho tiempo libre. Esa es la realidad. Mira, las redes sociales, Twitter y Facebook, lo que tienen tienen dos capacidades. Primero, transmitir la indignación, y segundo, transmitir información falsa. ¿Qué ocurre? Que cuando yo transmito información falsa que reafirma mi emoción y mis prejuicios, yo automáticamente la doy por verdadera y por besada. Y eso me retroalimenta en mi ira. Eso es el efecto peligroso que se está produciendo ahora. Cuando tenemos esa expresión un poquito más cínica de disfruten lo votado y demás, todas aquellas personas que se dicen constitucionalistas y demócratas, yo les recomendaría que se leyeran la Constitución y las leyes de funcionamiento electoral de este Estado. Nosotros somos una democracia parlamentaria representativa, es decir, nosotros emitimos un voto, de ahí salen unos escaños, y con esos escaños los políticos tienen que formar mayoría. ¿Que podría haber habido unas mayorías distintas? Sí, pero hay un tema que estaba claro. En España se ha impuesto una política de bloques, ya no de partido, aquí tenemos dos bloques, y ha pasado una cosa que yo ya dije, y hemos dicho muchas personas, Luis también, que después de la elección alguien tenía que moverse un poco. ¿Qué ocurre? Que el movimiento no es el que más nos gusta o el que menos o el que no deseamos, sí, pero es que tiene que haber movimientos, porque la política, la clave es ejercitar el diálogo para poder tomar decisiones que mejoren la vida de los ciudadanos. Si no, la política no sirve para nada. Y hay una serie de conflictos en España y de problemas que tenemos que resolver, porque el único problema de España no es Cataluña. En España tenemos problemas muy graves. Tenemos un problema de desigualdad tremendo, tenemos un problema de desempleo, tenemos un problema de una generación de jóvenes que tienen unas condiciones de vida que son malas, que no pueden desarrollar un proyecto vital. Tenemos el problema de la España vaciada, es decir, y para eso nuestros políticos, los 350 aquí sentados en el Congreso de Diputados, yo creo que tienen que entender una cosa: el espectáculo de la investidura se ha acabado ya tenemos un gobierno y ahora hay que tomar decisiones que mejoren la vida de la ciudadanía. ¿De verdad van a seguir los dos bloques enfrentados sin ser capaces de romper esas barreras que en muchos casos son puramente artificiales de comunicación política, en vez de llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos? Eso es el gran reto que creo que tienen hasta ahora. El cabreo de la ciudadanía es porque vemos frustradas nuestras expectativas cuando ante nuestros problemas no hay soluciones desde arriba y los problemas se enquistan. Es otra cosa que tienen que entender los políticos. Los extremos están en auge en Europa porque desde las instituciones de las democracias liberales no se están dando unas soluciones ágiles a problemas que están existiendo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando soluciones viejas en un mundo nuevo. Ejemplo, las redes sociales no existían hace 15, 16 años en política. ¿Hoy qué ha pasado? Pues que Twitter, el twitterismo, ha llegado al Parlamento.
las señorías cuando salen yo reconozco, tengo un puntito masoquista y yo pues me pongo la radio y escucho los debates del Parlamento, soy así cuando tengo tiempo. En directo, en directo además, en directo y además que está muy bien porque está hablando un parlamentario y de repente te mete el locutor, te mete a un tertuliano que intenta opinar sobre algo que no conoce y te tapa la intervención de los orados, pero bueno, eso espero que las radios españolas lo vayan corrigiendo también. Y te sorprendes primero de la pobreza léxica y segundo de la pobreza de ideas. Porque a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es cuando tú estás en un debate y tu oponente te lanza una serie de ideas para debatir y tú no debates sobre esa idea e intentas establecer otro marco, que a mí era lo que me llama mucho la atención. ¿Sobre qué se ha debatido en estos días sobre el programa de gobierno? No se ha debatido sobre nada del programa de gobierno. No se conoce. No, el programa de gobierno sí se conoce. Se sabe que va a haber una subida de impuestos a la renta superior a 130.000 euros al año, que se quiere implantar la Agenda 2030, que se va a seguir con un proceso de transformación energética en España. Hay una serie de medidas que están establecidas. Pero Rubén, todas esas medidas que se toman, le falta el sustento natural, que es el presupuesto. Ah, no, claro, ese va a ser el primer gran reto Entonces, que tiene este gobierno. Yo ahora puedo prometer el oro y el moro, que luego vendrá la triste realidad del presupuesto. Claro. Ahora, a ver, para todo esto, ¿de dónde saco el dinero para hacerlo? Y sobre todo, aquellas competencias que pueden chocar en los bloques que están conformando el gobierno, ¿cómo se resuelven? Que hoy han publicado el protocolo. Porque vamos, la separación de ciencia y universidades es el disparate más gigantesco que he oído en mi vida. Vamos, yo creo que los rectores de las universidades, que creo que están alarmados, pero tenían que estar pues con casco, sable y armadura delante del Parlamento. No se puede consentir, hay cosas que no se pueden consentir, porque además en competencias de distintos signos, pues puede ser muy grave, Entonces, la triste realidad es que se puede prometer lo que quiera, pero no hay base para prometer, aunque haya un papel escrito. El papel escrito no sirve para nada si luego el papel escrito no se puede llevar a la práctica. Eso hay que ser muy sensato. Y tú, que haces muchos papeles escritos, sabes que todos los días, que como el papel escrito en personas normales y corrientes, como podemos ser nosotros, tienes que hacer un papel escrito que se pueda hacer. Claro. Porque si no, estamos perdidos. En la política entra en ese juego, ¿no? Pero prometer, pero la política... Pero es un error, es un error. Hombre, claro que sí, La política tiene que ir al juego de la... Mira, yo creo que este gobierno y los políticos hoy en día en España, yo creo que deberían dejarse de tonterías y empezar a ser realistas. Vamos a ver. Va a haber partidos que para, por ejemplo, la aprobación del presupuesto general del Estado, pues va a haber que negociar y tiene que haber apoyo. Negociar muchísimo, va a tener que negociar muchísimo. No va a haber dinero para hacer las carreteras que se han prometido. Claro. Ni el AVE que se ha prometido, ni los aeropuertos que se han prometido, ni el oro ni el moro que se ha prometido. Ahí cuando llega la hora de la verdad y llegamos los contables con el lapicillo, oye, es que hay que negociar y hay que transigir. Hay cosas que no se pueden hacer todo el primer año, ni todo lo que se ha prometido es sensato, y que muchas veces el truco es que la clave de la negociación no es ganarlo todo. La clave de la negociación es ganar lo que realmente te interesa y además que ganemos las dos partes. Oye, y yo en la aprobación de presupuestos, yo supongo que habrá negociaciones con todas las fuerzas políticas y habrá que negociar enmiendas y yo creo que se pueden hacer unos buenos presupuestos. Lo que pasa es que si todos los partidos políticos van a estar en posiciones maximalistas, de esto es lo que yo presento y aquí no se mueve una coma, pues no va a haber presupuestos y si no hay presupuestos, pues lo normal es que nos metamos dentro del escenario electoral. Yo creo que va a haber gente que se va a mover, porque si no, ¿a qué hemos venido a política? Es que tú en política puedes hacer muchas cosas, puedes hacer el ridículo, pero no puedes ser irrelevante. Hay partidos políticos que tienen que decidir ahora, después del golpe que han tenido, que cómo van a ayudar en la gobernanza de este país, porque estar siempre en el no te da verdadera capacidad de influencia. Tú cuando influyes, cuando tu idea consigues que a través de ese presupuesto general del Estado se publiquen en el BOE y con eso tú cambias la realidad de la vida de los ciudadanos de este país. Esa es la verdadera influencia que le mido a un político. Pero ten en cuenta que esas 18 abstenciones que hay ahí son 18 votos negativos en cualquier momento. O positivos. O positivos. Pero viendo el percal de lo que hemos visto en el Parlamento, esa señora... sí. Dolores Basa. La que le importaba un pepino, ¿no? Sí, la que le importa un pepino la gobernanza de España. La otra que ella está en contra porque su hermana y su marido, no sé qué, están en la cárcel. Y que le trae todo eso sin cuidado. Y lo que quiere de lo mío qué. Cuando de lo mío qué no haya, ¿qué pasa?
Pero es que ahí es cuando... Vuelven la tortilla y entonces el de lo mío que se lo va a ofrecer a otro bando, que actúan siempre de la misma forma. Pero que ahí la clave es siempre... Vamos a tener problemas, yo creo que este Parlamento va a ser de una inestabilidad tremenda por el cambio de 18 abstenciones que están jugando, ahora sí, ahora no, y tú dices, no, nos vamos a abstener, pero si el de Teruel, bueno, el de Teruel le están liando una de... Lo de Teruel es vergonzante lo que le están haciendo. Bueno, teniendo en cuenta además que creo que ni vive allí. El que no, él sí vive en Teruel. Bueno, por las redes bueno, él vive en sociales, un pueblo de Teruel. Él vive en un pueblo de Teruel, de un pueblo de Teruel. Claro. No, hombre, es que Teruel es una zona que conozco bien por temas profesionales. Hoy ha habido un toque de atención y de alarma en Teruel por las consecuencias que puede tener para Teruel pues todo esto en cuanto a turismo, en cuanto a comercio, en cuanto a los empresarios que hay allí, que le puede hacer mucho daño con los boicots famosos que ya se están intentando... Muy patriótico ese de boicotear. Yo lo de boicotear con patriota lo veo muy patriótico y muy sensato todo, siempre. Estamos en un ambiente caldeado, así que volvemos al principio y cerramos el círculo. Pero muy prontito vamos a ver resultados. El Congreso es un puzzle y los presupuestos va a haber que armar un puzzle en 3 dimensiones y que luego lo que colosal. Y sin presupuesto no hay gobierno. Hombre, evidentemente. Así no hay acción de gobierno. No hay acción de gobierno. Iremos comentando cómo va avanzando todo. Y que le gusten luego los presupuestos a la Unión Europea, que esa es luego la parte de... Sí, esa es la parte final. Que nadie la ha mencionado. A Van der Leyen, creo. Y a ver lo que nos cae a Córdoba, que eso es como la lotería, ¿no? Pues a ver si tenemos suerte y podemos terminar proyectos empezados. Eso se sabe perfectamente. Como siempre, nada. Bueno, a ver si tenemos suerte. Y como siempre, digo como siempre, o sea que siempre hemos tenido el problema... Sí, de ese cambio de signo político entre unos sitios y otros. Bueno, confiemos. Quiero dedicar un ratito a hablar de nuestra Córdoba, porque... Sí. Se ha presentado hoy, ha habido una reunión para el inicio de la redacción del Plan Estratégico de Córdoba, ha habido ya las primeras declaraciones. ¿Cómo veis nuestro futuro plan estratégico? Ya empieza yo. Sí, empieza tú porque ya he vivido más de uno. Sí. Claro, creo que llevamos ya, ¿este es el tercero? El tercero. Y los otros 2 no han servido para nada, porque no han llegado ni a ponerse en marcha prácticamente. No, hombre, no, ahí no estoy de acuerdo contigo. Ahí, por primera vez en mucho tiempo vamos a discutir. Bueno, está bien, un poquillo de animar el debate. Yo creo que cuando se hace un plan estratégico de esta categoría, pues es un plan estratégico pues para cumplirlo. Antes de empezar, ¿para qué sirve un plan estratégico? Bueno, yo creo que para que los políticos que lo organizan pues se sientan muy felices. Bueno. Es que yo me dedico a eso, perdonad que me rebote. A ver, ¿para qué sirve un plan estratégico? Que la gente en casa se entere de, al final, con eso se va a regir los designios de la ciudad en los próximos años, ¿no? La propia palabra lo dice, es un plan donde se fijan estrategias del desarrollo de la ciudad. Exactamente. ¿No? ¿Me lo he dicho bien o no? Técnicamente perfecto. ¿Qué pasa? Que luego pues vienen siempre las realidades, ¿no? Se hace un estudio, en primer lugar, qué magnitud se le da al estudio, por dónde se lleva, quién lo hace, qué opiniones se tienen en cuenta, qué opiniones no se tienen en cuenta, a quién llamamos para que lo elabore, y luego al final, pues tiene que salir una serie de conclusiones, un listado, ¿no? Y hay que ponerlo en marcha, que es lo difícil, que es poner en marcha el plan estratégico. Sobre el papel todo está muy bonito. Que la integración en el presupuesto y en la zona municipal. Y de ahí, claro, hay que dotarlos, todos estamos en lo mismo. Si hay una serie de acciones que hay que hacer, hay que dotarlas presupuestariamente para que se puedan llevar a cabo. Pero además con seriedad, o sea, esto como me gusta sí y esto como no me gusta porque lo ha dicho el vecino del lado, pues no. ¿Por qué piensas que hasta ahora eso no ha servido para nada? Precisamente porque algunas veces los interlocutores no han sido todos los que debían de ser. O había más de los que debían de ser, que también es así. Bueno, me estás dando la razón. No, en algunas cosas. Sí, ahora le voy a preguntar a él por qué piensa lo contrario. Y por lo tanto, como faltan o sobran, pues nace con déficit el plan estratégico. Por lo tanto, los resultados pues no son los adecuados o no definen. Yo, por ejemplo, el primer plan estratégico no me acuerdo cuándo se hizo, pero se hizo ya hace bastantes años. Muchos años. Fue en los 80. Sí, yo creo que sí. En los años 80. O primeros de los 90, por ahí. El segundo ya fue sobre el... Año 96-2000 más o menos. 97, ¿no? 97, sí. 97. En ese ya estaba yo en activo en temas
Y claro, se echaba de falta de menos después la realización. Y sobre todo la insistencia en algo que espero que este plan estratégico lo coja, que es el cambio drástico en el desarrollo económico de la ciudad. Porque mientras que no cambiemos el desarrollo, el modelo económico de la ciudad, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar deficitarios. Es muy curioso que leí uno de esos famosos tuits que hay por ahí circulando, que decía que los catalanes y los vascos debían de darle muchas gracias a Extremadura, Andalucía y aparte de Castilla-La Mancha por haber optado por su desarrollo. Bueno, desde Franco, todas las inversiones para callar, siempre los catalanes y los vascos siempre han tenido gritos, siempre han dado gritos, y se le callaba mandándole inversiones. ¿Dónde se iban los ciudadanos de esta Andalucía de nuestras culpas a trabajar? A Cataluña. A Cataluña. Y se favorecía que fueran a trabajar a Cataluña. Todo sin hacer absolutamente nada por el desarrollo de España, de Andalucía. Pero eso desde después de la guerra, o sea que no estamos aquí con Franco ni sin embargo. Con Franco se portó con Andalucía absolutamente demencialmente mal, porque se tenía que haber optado por la industrialización, que era, como siempre hemos dicho, y yo siempre lo digo. Bueno, en el plan estratégico que yo viví, que fue el segundo, no se hablaba nada de industrialización. Y es justo lo que y es lo que Rubén, ¿tú por qué piensas lo contrario de él? ¿Por qué piensas que sí ha servido de algo y que este documento... Spoiler. Como sabéis, yo profesionalmente, en mi empresa, en 3CS Economistas, nos dedicamos a hacer planes estratégicos de ciudades y de empresas, por lo cual este tema me pilla calentito, ¿vale? Porque es un tema que lo vivo y lo trabajo. De Córdoba no tienes tú nada que ver. De momento no. Sí, no. Tiene aspiraciones. Hay anunciado que van a sacar un proceso de contratación y yo intentaremos presentarnos y, a ser posible, pues intentaremos ganarlo en buena lid. Claro, la profesionalidad ahí que es lo que se tenemos, note, es lo que tenemos que hacer. Otra vez se nos ha hecho eso. Sí. O sea, poner en manos de un profesional... pero es lo suyo, ¿no? Lo suyo, claro. Pero en todos los aspectos de la vida, que sean los profesionales los que gestionen... Pero no es porque los consultores tengáis que comer que tenéis que comer, lógicamente, si no os morís os ponéis que adelgadito y ya desaparecéis, sino porque es una profesión que está para eso. Claro, no, y aparte... Y además os guía no un interés político, sino un interés de ciencia. No, es que además... hacer las cosas como hay que hacerlas. Y es que hay que diferenciar los roles en un plan estratégico. Mira, la estructura de un plan estratégico es un documento en el cual tú marcas una visión de futuro que quieres alcanzar. Y la primera clave es que tiene que ser una visión de futuro que tú consigas consensuar con la mayor parte de la ciudadanía. Tú nunca vas a tener al 100% de la población de acuerdo, pero tú tienes que conseguir que un 60, un 70, un 80% de la población compartan esa visión y te ayuden a generar esa visión. Ese es el primer reto que tienes con un plan estratégico. El segundo reto es que un plan estratégico tiene que ser un documento vivo. Documento no son los 10 mandamientos, un plan estratégico. ¿Por qué? Córdoba en 2020 no va a ser igual que Córdoba en 2023, entre otras cosas, porque si ha hecho el plan estratégico habrás producido cambios. Esos cambios habrás producido reacciones que tú no tenías controladas en el momento que haces el diagnóstico. Tienes que hacer un diagnóstico amplio y contar con la mayor parte de la población posible. Y hay un tema que yo creo que uno de los grandes retos que tiene este plan estratégico, por ejemplo, en Córdoba, es superar la atomización por barrios que tiene la ciudad de Córdoba. Sí. Ese es uno de los temas que yo es muy grave, si yo fuera el consultor que dirigiera técnicamente este tema, yo el primer tema es cómo plantear un sistema de participación ciudadana que me permita superar esa diferenciación por barrio, esa atomización por barrio que tiene Córdoba. Hay un tema que un plan estratégico te tiene que servir para que la gente pueda decidir de qué quiere vivir, cómo quiere vivir y cómo quiere disfrutar su vida en la ciudad. Esas son las 3 preguntas que te tiene que responder un plan estratégico. Y eso incluye modelo de desarrollo económico, cuáles van a ser nuestros sectores de actividad, en qué tecnología nos vamos a apoyar para que funcione mejor la administración pública, nuestra movilidad, etcétera. ¿Cuál es la siguiente parte de un plan? Es necesario que haya un equipo técnico que apoye y que asesore. ¿Por qué? Porque nuestros políticos son políticos, las personas que están en la comisión de seguimiento del plan tienen las competencias que tienen, pero tú necesitas un equipo técnico que permita dirigir técnicamente, valga la redundancia, el desarrollo de ese plan, porque tú tienes que hacer un diagnóstico, tienes que marcar unas líneas estratégicas, unas metas y unas acciones,
tienes que temporalizar esas acciones, asignar prioridades y luego, ¿dónde viene la parte que es lo que dice Luis? El plan estratégico último que se hizo en Córdoba era un plan eminentemente urbanístico y consiguió su objetivo, que hace desaparecer esa gran cicatriz que tenía Córdoba, que era las vías del tren, y ahora tenemos el Vías Norte. Y tenemos una ciudad que arquitectónicamente es moderna y es como cualquier ciudad media de la Unión Europea, excepto el tema de las parcelaciones ilegales, que es un tema que seguimos sin ser capaces de resolver. El reto de este plan es que tiene que ser capaz de decir Córdoba de qué va a vivir en el siglo XXI o en la primera mitad del siglo XXI y cuál va a ser su posición en el mapa de ciudades europeo y global. Esos son los retos que plantearía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿Cuál es la reputación y la marca de Córdoba como ciudad? Ese es el trabajo. ¿Cuál es la parte que falta? Ese equipo técnico tiene que conseguir que se establezca un sistema de trabajo que permita que las acciones de ese plan estén recogidas en los presupuestos, que además hoy en día estén coordinadas con la Agenda Urbana Española, con la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, etcétera, y que haya un seguimiento y que haya una reformulación del plan. ¿Para qué? Para que en el proceso de 10 años no tenga solamente resultados o indicadores vanidosos, que es decir, hemos conseguido hacer no sé cuántos eventos, hemos traído no sé cuántos congresos, o hay no sé qué número de turistas, sino indicadores de impacto, en que hemos transformado la calidad de vida de los cordobeses. Hemos aumentado su esperanza de vida, hemos conseguido reducir la inmigración de los cordobeses y cordobesas, hemos conseguido que Córdoba traiga profesionales o perfiles científicos de ingenieros de tecnología, conseguimos que vengan empresas a la ciudad y se instalen en la ciudad. Esos son indicadores de impacto que tú los mides entre 3 y 5 años. Esa visión a medio y largo plazo es lo que a nuestros políticos les falta normalmente, porque supera el plazo de una legislatura. Esos son los elementos. Es que eso te quería preguntar, porque has dado ahí una fecha de 10 años. Un plan estratégico, ¿con cuánta visión de futuro se hace? Eso por un lado. Entre 5 y 10 años. Sí. 5 y 10 años. ¿Y por qué entonces desde los años 90 hasta ahora no hemos tenido un plan estratégico? Porque es decir, es algo que tendría que tener toda ciudad, ¿no? Porque tiene que haber un liderazgo político. Me explico. El plan estratégico, aunque lo tienen que llevar técnicos, pero el liderazgo tiene que ser político y social. Y tiene que haber alguien que active la mecha. Y en este caso no ha habido nadie hasta ahora que... Hasta ahora que José María Bellido, que en su campaña electoral llevó, además lo dijo desde el primer segundo, que él tenía muy claro que una ciudad como Córdoba necesita un plan estratégico. ¿Por qué? Porque él se basó, yo me acuerdo, el verano de antes de las elecciones municipales, en una entrevista que creo que lo hicieron, me llamó mucho la atención porque él habló de que tenía como referencia, una referencia muy buena y muy cercana, que es el plan estratégico de Málaga. Y el alcalde Francisco de la Torre, en este caso, que también es de su partido, del PP. ¿Qué ocurre? Ahí tiene un buen ejemplo y ha visto que es una buena herramienta de gestión de una ciudad y ha decidido incorporar una ciudad como Córdoba. Ciudades que le va muy bien, que tienen planes estratégicos. Barcelona ha tenido magníficos planes estratégicos, una ciudad que le va muy bien. Madrid, si tuviera planes estratégicos, le iría mucho mejor de lo que le va. Sevilla, con Juan Espada, el plan estratégico de la ciudad y el gran concepto, el gran proyecto de área metropolitana de Sevilla, va a colocar a Sevilla como una metrópoli global, no como una de las principales ciudades españolas. Estamos hablando de como una metrópoli global, que además Sevilla está jugando a ser el puente de conexión entre Europa e Hispanoamérica. Ojo a la apuesta que está haciendo ese plan estratégico, es decir, un plan volver a hacerlo, porque ya lo fue. Volver a hacerlo, es recuperar el espíritu, correcto, del descubrimiento. Exacto, y de la Casa de Indias. ¿Qué ocurre? Que la Ruta de la Plata. ¿Qué ocurre? Que, fijaros, si una cosa que decimos, bueno, a ver qué pasa, si se ejecuta bien, un plan estratégico útil, tanto para un municipio de 500 o 600 habitantes, aunque tú hagas un documento más chiquito, más modesto, una agenda urbana o algo por el estilo, así tú haces un plan estratégico de verdad en una ciudad como Córdoba, ya para empezar, es que también te cambia el marco mental de la ciudad. Una cosa que yo me he quejado siempre es que en Córdoba estamos hablando de pequeñas miserias, en vez de levantar la cabeza un poco y pensar dónde queremos situar la ciudad dentro de 10 años. Pensar a lo grande, ¿no? Pensar a lo grande. Eso que además, por ejemplo, en el discurso de Navidad fue de una de las frases que dijo el rey que me dejé, que dijo que en España tenemos que empezar a pensar a lo grande, ¿verdad? Yo también aplico un lema de jugador de mus, que es que jugador de chicas pierde a mus siempre. Las ciudades tienen que jugar en grande. Jugador de chicas, perdedor de mus. Claro. Es más, hay un mapa que es espectacular en el diario El Confidencia, es decir, un mapa de cómo ha funcionado la migración en España en los últimos 10 años. Y tú te das cuenta de que incluso una ciudad mediana como Córdoba o una provincia como Córdoba tiene también problemas de despoblación. Y se supone que estamos en Andalucía, con una región dinámica. Un plan estratégico te da un proyecto de futuro. Cuando en una ciudad hay un proyecto de futuro, la gente piensa que puede desarrollar su proyecto vital y o se queda o viene a esta ciudad. Fijaros,
Por eso es tan importante el plan estratégico. ¿Y hoy qué ha pasado en la reunión? Ya me interesa mucho de una persona que sabe lo que es un plan estratégico, que lo trabaja día a día. En esa primera reunión, toma de contacto, ¿de qué se ha hablado para empezar a trabajar? ¿En qué? Lo que han montado ha sido, primero, que yo creo que están bien montados, han montado, creo que son 8 áreas de trabajo distintas. Los grupos de trabajo. Se han establecido una serie de vicepresidencias porque, claro, estamos hablando de que Córdoba es una ciudad de 300.000 habitantes, que además estamos en un término municipal que son 1.400 kilómetros cuadrados. Sí, el puerto más grande de España, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? El segundo más grande de España. Primero creo que es Jerez de la Frontera y luego estamos... Yo creo que primero es Badajoz. O Badajoz, por ahí andamos. Badajoz y después Córdoba. ¿Qué ocurre? Que tú tienes ahí una complejidad en la tarea que tienes que hacer. En esta primera comisión, ¿quién ha entrado? Ha entrado los representantes de todos los partidos políticos que hay en el ayuntamiento, los sindicatos mayoritarios. Han entrado determinadas personas del mundo de la ciencia de Córdoba. Yo he echado de menos a alguien del mundo de la cultura en esta primera comisión que se ha montado, porque yo creo que Córdoba entrará, seguramente, es cultura, tiene que entrar. Y han entrado pues los rectores de las dos universidades, si mal no recuerdo. Esa es la composición, y si me dejo a alguien más, que me perdone por favor, pero no me ha dado tiempo a estudiármelo de memoria. Se han establecido las comisiones, las personas encargadas van a ser el alcalde, luego va a estar Miguel Ángel Torrico y Blanca Torrent, van a ser los dos vicepresidentes del plan estratégico. Y y luego pues vendrá un calendario de trabajo de los distintos grupos y se contratará una consultora que será la que haga el apoyo técnico. ¿Cuál es la primera fase que tienen que elaborar esos grupos? Un diagnóstico de la situación de la ciudad, cada uno en su eje, y luego tienes que ser capaz de integrarlo, creo yo, en una visión de cuáles son los grandes retos que tiene Córdoba, o cuáles son los grandes retos y al mismo tiempo cuáles son las grandes oportunidades o qué potencialidades tenemos. Después de eso, tú tienes que consensuar una visión y una estrategia a partir de ese diagnóstico, que es muy importante que la realidad sea real, valga otra vez la redundancia, y en función de eso tú ya puedes fijar un objetivo y unas estrategias para desarrollar en un periodo de tiempo y marcar unas acciones. Y eso tiene que irse trabajando en cada grupo de trabajo. Cuando trabajas en un municipio más pequeño, lo puedes hacer en un grupo de trabajo. Cuando trabajas varias estrategias en una ciudad tan grande como Córdoba, tienes que trabajar obligatoriamente con distintos grupos de trabajo. Y en el proceso de diagnóstico es muy importante también tener sistemas abiertos de participación ciudadana. Facebook, páginas web, cuestionarios, entrevistas a través de método Delphi, entrevistas semiestructuradas para conocer opinión de personas relevantes e importantes de la ciudad. Incluso nosotros, por ejemplo, una cosa que proponemos muchas veces es que nosotros entrevistamos, cuando estamos haciendo un plan estratégico, entrevistamos a gente de esa ciudad que ya no vive en esa ciudad, para que nos den su visión de cómo la ven desde fuera, por ejemplo. Me gustaría, cordobeses ilustres, preguntarle, oye, ¿cómo ves Córdoba desde fuera? ¿Qué piensas? Y muchas veces te lleva una sorpresa de cuando gente de la ciudad que está desde fuera lo ve mucho mejor de lo que tú estás normalmente, porque se le han quitado, no están tan pendientes del día a día y tienen una visión más general. Pues esos son todos los hitos y tienen un trabajo arduo por delante para la realización de este plan. Yo creo que debíais de hacer un corto de esto y mandárselo al alcalde. Pues sí, porque nos ha explicado fenomenal. Y se ha vendido de maravilla. Sí. Vamos, ya, yo creo que ya... A PTV, ¿no? Sí, pues nos lo has explicado fenomenal y tienes en la cabeza muy claramente lo que hay que hacer. Ahora, ¿se cumplirá, Luis, este plan estratégico o no? Hasta ahora, y aunque me diga mi contertulio, mi querido, no se ha cumplido nada, porque se han hecho... todo lo que hay que hacer se ha hecho... Por lo menos una vez porque la he visto yo, grupos de trabajo, presidente, vicepresidente, se han hecho entrevistas, se han tomado soluciones, se han hecho diagnósticos, se han propuesto acciones y no se ha hecho nada. No, pero es que falta la parte final, que es lo que nos falta, que es la ejecución. No se ha hecho nada. Cuando tú tienes las acciones del plan, que pueden ser 80, 50, 100, eso hay que llevarlo a la realidad del gobierno del ayuntamiento. ¿Y eso cuál es? El presupuesto. Pero es que también hay acciones que no tiene que hacer el ayuntamiento, hay acciones que tenemos que hacer desde entidades, asociaciones y organismos ciudadanos, que por eso se pide que haya participación de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es que hay acciones que a lo mejor tiene que hacer CECO, por ejemplo, pero que no se han hecho. Exacto. No se le han dado para que las hagan. A la tercera, a ver si va la vencida. No, va a ir la vencida seguro. Puede ser, ¿no? Puede ser que sea, entre otras cosas, porque yo creo que la necesidad de un cambio de la ciudad es cada vez más angustioso. Córdoba está dejando de ser competitiva. Entonces, no hay más remedio que hacerlo. Y el problema que hemos dicho antes, que tú has dicho de los políticos, es que, claro, la misma palabra político pues los clasifica. ¿Qué es un político? Un político es aquel que tiene una visión no superior a 4 años. Claro. Necesitamos el siguiente paso, que es un estadista. El estadista que tiene una visión política más allá de 4 años.
En cualquier caso, si es un plan estratégico que beneficia a toda la ciudad, debería tener un poco de consenso político y municipal de cara a que pase lo que pase dentro de 4 años, ese plan estratégico pero pues que teníamos que tener estadistas y no políticos, y no tenemos estadistas. De todas formas, yo con José María Bellido creo que es una persona que en el plano económico lo ha hecho muy bien siempre. Sí, ahí tenemos buenos conocimientos. Entonces es un buen técnico además, o sea que reúne una serie de condiciones que no la hemos tenido además, tan frecuentemente, hay que tener un buen político con una buena formación técnica. Además, lo más importante... Y cabeza económica. Con la cabeza económica hay esperanzas de que se pueda hacer. Y otro tema importante, está convencido. Era un tema que llevaba en el programa electoral, en el pacto de gobierno dijeron que lo iban a hacer de una forma, han visto que la herramienta que habían escogido no era la adecuada, que era la Fundación Agrópolis. Y entonces han decidido... Afortunadamente cambiaron a tiempo. Afortunadamente han cambiado a tiempo, creo yo también, y han optado por otro camino. Esa es la clave. Pero que yo sigo insistiendo, todos los papeles, y yo hago papeles, son muy bonitos. Lo que siempre le decimos a nuestros clientes, yo os digo, todos los planes estratégicos que hemos realizado han sido aprobados por unanimidad en los plenos municipales. Todo el mundo ha votado a favor, abrazos, besos ese día, todos con la foto, todos con su ejemplar, tal. ¿Dónde está luego el reto? Que tú tienes que tener un sistema de seguimiento y continuidad, donde tienes que tener un equipo técnico de apoyo, tienes que tener un equipo de funcionarios y tiene que haber una comisión formada por ciudadanos, no solo por políticos, donde se vaya haciendo un seguimiento trimestral y anual de la ejecución de ese plan estratégico, que para eso tiene que haber presupuesto también, ¿eh? Claro. Eso es otra cosa que recuerdo siempre. Y tú con eso sí consigas que haya una inercia. Y además el plan estratégico también tiene que tener una política de comunicación, que una cosa que a mí me sorprende mucho, que en el siglo XXI no hay una comunicación cuando se están ejecutando ciertos planes estratégicos. Tú tienes que dar el plan estratégico tiene que ser un ejemplo de gobernanza ciudadana. Tú tienes que rendir cuenta ante los ciudadanos de qué se está haciendo, por qué se está haciendo y demás. ¿Por qué? Un ejemplo muy claro, si yo estoy en un grupo de trabajo de economía y yo hago una serie de propuestas y me las admiten, son acciones, yo voy a estar preguntando todos los días qué pasa con las acciones que he propuesto que me han admitido, porque son mis acciones, son como mis niños. Claro. Yo seré el primer interesado en que eso salga para adelante, por un tema de que, oye, que es mi aportación y quiero que salga bien. Esa fuerza, esa energía que tú creas en un plan estratégico, tienes que aprovecharlo a través de ese sistema de seguimiento y ejecución, que es el gran reto. Yo creo que ahí estamos también de acuerdo. Los 2 departamentos más importantes en una empresa, y el ayuntamiento, no nos olvidemos que es una empresa, que su misión es el bienestar del ciudadano, son 2, uno recursos humanos y el otro dirección e imagen, comunicación e imagen. Esa es vital. Y yo creo que, por lo menos en comunicación e imagen, los planes estratégicos no lo han tenido hasta ahora nunca. Bueno, pues estamos en la era de la comunicación. Estamos en la era de la comunicación y que esa comunicación se transforme en la imagen que tiene que dar la ciudad a través de ese plan estratégico y de lo que está haciendo, lógicamente. Hay que ser abierto y hay que ser muy transparente en poder decir públicamente lo que se está haciendo. Pues como periodista me alegro de ello. Nos hemos pasado de tiempo muchísimo, quería hablar hasta de la Supercopa. Yo no voy a verla. De que esos partidos se los hayan llevado a Arabia Saudí, es decir, que ya no es la Supercopa de España, pero no se juega en España, entonces no vas a verla porque la última vez hicimos una porra Madrid-Barça y hoy hablamos de Supercopa. Nadie ganó. Y hoy Supercopa, muy rápido. ¿Por qué no vas a verla? Yo primero porque una de mis promesas del año 2020 es dedicarle menos tiempo a cosas que no son importantes y el fútbol en mi vida dejó de ser importante, primera cuestión. Y segundo, en un deporte que se ha mercantilizado de tal forma que al presidente de la federación le da igual hacer la final de la Supercopa en un país donde los derechos de la mujer son vulnerados diariamente, yo perdone, pero yo no voy a colaborar en sus cifras de audiencia. Ya está, es lo único que puedo hacer. Yo diría más, no solo los derechos de la mujer, sino de todos los ciudadanos, porque también allí la pena de muerte está por cualquier tontería que se haga, y diciendo una tontería es insultar o decir algo en contra del que manda. Sí. Pero yo creo que al final tenemos que ir a aquel dicho que decía, me parece que era Calderón de la Barca, poderoso caballero, Quevedo, poderoso caballero. Caballero don dinero. Me temo que importa poco la audiencia que haya en España. Es una vergüenza que esto se haga por dinero. Pues así queda, estamos de acuerdo entonces. Sí. Y no la veré, tampoco. Tampoco, pues. A ver si cunde el ejemplo. Lo que pasa es que, como decía, me temo que poco va a influir que haya poca audiencia en España. Para nada. En fin, ya... Mientras pague el Estado que ha contratado eso, a la Federación le da igual lo que pensamos nosotros. Al final pagamos nosotros cuando echamos petróleo, gasoil o gasolina en el coche.
Todo es una rueda. Una rueda. Bueno, Luis Carreto y Rubén Márquez, gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado vuestra opinión y por ese magnífico esquema ampliado de lo que es un plan estratégico y de lo que del vídeo de puede YouTube, pasar. luego haré yo el recorte para usarlo para promoción, que creo que... Pues hazlo porque te lo has ganado. Muchas gracias. A ti.